Profe, yo le puedo hacer una pregunta. Buenos días, dime. Hola, profe, se llama Arias. Era para ver, profe, si usted recibió el taller que usted me dijo que sí, pues, sí, que tenía que Sí, resolver, porque solo le yo, había llegado una hoja. ajá, sí, ya aparecí adjunto. Entonces, ahorita, como tal, hago respondo todas esas preguntas que tienen listo. Los vamos a dejar al final. Bueno, profe, gracias. Bueno, entonces, iniciamos. Muy buenos días para todos, especialmente pues para grado noveno. En esta oportunidad, pues vamos a seguir con lo que respecta al boom latinoamericano, con otro tema más en específico, extendiendo un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Sabemos que no ha sido fácil, pero pues valoramos todo ese esfuerzo que estamos haciendo para estar en nuestras clases y nuestros encuentros virtuales. En esta oportunidad les voy a compartir con ustedes el orden del día que tenemos para hoy como tal. Primero, el saludo y la bienvenida, recomendaciones para esta clase virtual, la oración, lírica del latinoamericano, explicación tanto de la semana 6 como 7 del segundo periodo, recomendaciones, firma de asistencia, que pues ya la podemos estar registrando en este momento a través del chat, preguntas por parte de los estudiantes acerca del taller propuesto. Bueno, en cuanto a las recomendaciones durante esta clase, primero les voy a pedir el favor que desactivemos la opción de cámara para evitar inconvenientes en nuestra red. Vamos a desactivar el sonido. Muchas gracias. Ahorita vamos a desactivar el sonido. Cuando vayamos a pedir la palabra, pues importante primero hacerlo por medio del chat, posteriormente podemos activar nuestro sonido y participar. Manejar un vocabulario respetuoso cuando nos vayamos a dirigir a los docentes en cuanto a las preguntas. La firma asistencia en el chat al finalizar la clase. Lo podemos ir registrando en este momento también a través. El chat no es para empezar a hablar entre nosotros, sino solo para firmar asistencia y hacer las preguntas pertinentes. A partir de este momento, la clase ya se está grabando. Entonces, recordemos que este material también es muy importante también pues para los compañeros que no alcanzan a tener una conectividad en este momento y pues posteriormente necesitan ver el video en YouTube. Entonces, importante que mantengamos el respeto porque este material también es para esos compañeros. Bueno, vamos a iniciar con oración. Todos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a iniciar poniendo en manos de Dios eh, nuestra vida, nuestra familia. Y vamos a hacer esta siguiente oración, cada uno con su micrófono desactivado. Que en este día como tú, de escuchar María, seamos capaces de escuchar la voz de Dios y responder con fe y alegría. San Marcelino Champagnat ruega por nosotros. Y que todo lo que hagamos en el día de hoy lo hagamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, en los anteriores talleres, nosotros ya veníamos trabajando en cuanto al contexto del boom latinoamericano, hemos visto los autores más relevantes, sus características y en específico en cuanto a las características, nosotros ya hemos enfocado en el realismo mágico, vimos los representantes más relevantes y pues en esta oportunidad vamos a hablar un poco de la lírica en el boom latinoamericano. ¿A qué hace alusión la lírica? A los poemas, a las poesías. ¿Cierto? Hay dos autores bien interesantes que vamos a trabajar en esta oportunidad, es Pablo Neruda y Octavio Paz. No sin antes especificar algo acá y es que, pues en cuanto a los géneros literarios, no quiere decir que el lírico haya sido el más importante en el boom latinoamericano y que no se hayan dado los otros géneros. El género narrativo también tuvo gran importancia en el boom latinoamericano. Sin embargo, pues ya hemos venido trabajando cuentos del boom latinoamericano, también hemos mencionado las grandes obras en cuanto a las novelas, pero en esta oportunidad vamos a trabajar desde la lírica. Escogimos estos dos personajes, a Pablo Neruda y a Octavio Paz, no porque digamos que sean los más eh, que mejor lo trabajaron, la lírica, ni el poema ni la poesía, pero sí fueron de los que más se destacaron. Aparte se escogen porque
pues por todo eso que le incluyen a la literatura por medio de la poesía, pues también ellos también fueron influenciados por la política. Acordémonos de ese contexto que tienen, las guerras que estaban pasando y lo que había en su momento. Por tanto, cada uno de ellos se hace gran importancia traerlos a colación y pues destacando aquí que no son los dos únicos que trabajan en la poesía en cuanto a algún latinoamericano, sino que hay más autores, pero trajimos a colación en esta oportunidad para nuestra semana 6 y 7 a estos personajes. Bueno, el primero que vamos a abordar es Pablo Neruda. Si ustedes ya fueron revisando un poco más de su taller, se dieron cuenta que teníamos a Pablo Neruda en cuanto a nuestro taller como tal. Entonces, importante destacar aquí, él nace el 12 de julio de 1904 en Santiago de Chile, muere el 23 de septiembre de 1973, fue un poeta y político chileno. Aquí cabe destacar que aparte de ser escritor, poeta, pues también se dedicó a la política. Más adelante vamos a ver qué consecuencias trae esto de pertenecer al comunismo, de tener ideas de izquierda. Y recordar un poco también el contexto que habíamos visto la clase pasada. Entonces, en cuanto a Pablo Neruda, pues lo primero dato que ya tenemos es que pues no es muy viejo tampoco, es muy contemporáneo también. Hace el 23 de septiembre se cumplen 47 años de el deceso de Pablo Neruda. Primer datico importante que vamos a tener en cuanto a Pablo Neruda, primero, su nombre era Neftalí Ricardo Reyes Bosalto. Eh, Pablo Neruda, pues realmente no se llama Pablo Neruda, es Neftalí Ricardo Reyes Bosalto, pero aquí cabe destacar algo, porque los autores tomaban como tal nombres de otras personas o los apellidos de otras personas, eran más como seudónimos que ellos hacían y pues aquí en esta ocasión Pablo Neruda también lo hace desde los 16 años, toma el apellido de un poeta checo que se llama Juan Neruda para poder trabajar. ¿Listo? Tuvo muchísimos poemas importantes, libros, poemarios interesantes, pero pues uno de sus más relevantes aquí, 20 poemas de amor, también está Residencia en la Tierra, 100 sonetos de amor. Él pues recibió multiplicidad de galardones, de premios. Entre esos premios tenemos el Premio Internacional de la Paz, Stalin, y tenemos el Premio Nobel de Literatura en 1971. En cuanto a ese premio Stalin, como su nombre lo indica, precisamente hace homenaje a Stalin, es en honor a él. Este Premio Internacional de la Paz fue creado en 1949 y pues se daba como equivalente al Premio Nobel de la Paz y era entregado cada año pues a aquellos individuos que hayan contribuido como tal a la paz entre los pueblos. Ustedes se preguntarán, pero Pablo Neruda, ¿por qué se ganaba este premio de la paz? Entonces, pues recordemos un poco el contexto, estamos hablando de la Unión Soviética, estamos hablando de la confrontación que tuvieron con Estados Unidos por dos poderes económicos, estaba el capitalismo por una parte, por la otra parte estaba como tal el comunismo. Y entonces, pues acá el personaje de Pablo Neruda era comunista, era simpatizante del comunismo, tenía ideas de izquierda. Entonces, ¿qué hizo para que Pablo Neruda se le otorgara como tal este premio? Pues Pablo, colaboración, colaboró pues como con la inmigración de más de 2.000 personas refugiadas de la guerra civil, precisamente en su país, en Chile. Él también fue senador, entonces como senador pues denunció toda esa presión que había como tal en cuanto en contra de los trabajadores comunistas, porque recordemos que ellos pues estaban siendo había persecución por parte como tal de los otros pueblos a los dictadores, de los dictadores a los comunistas, entonces por eso pues hay esa persecución y Pablo Neruda pues le ayuda a estos comunistas y
en Chile, como tal, está el presidente Gabriel Videla. Entonces, por tanto, se le ordena el arresto como tal a Pablo Neruda, pero pues él logra salir exiliado como tal y ubicarse en otra parte. Bueno, en cuanto a su muerte, él muere en 1973, días después de que se derrocara la dictadura de Salvador Allende. Acordémonos un poco que nosotros también hablábamos de esa dictadura, que después llegaron como tal Fidel Castro, que por el Che Guevara también le ayudó un poco en estas ideas. Y pues primeramente pues se decía que Pablo Neruda había muerto como tal de cáncer de próstata, pero posteriormente en el año 2017 se comprueba que él fue envenenado, probablemente también por todas estas problemáticas que tenía al defender el comunismo y pues al tener este cargo político. Bueno, ahora vamos en cuanto al estilo de Pablo Neruda. Entonces, en cuanto al estilo de Pablo Neruda, pues aquí podemos dividir en dos fases importantes. La primera fase, pues recordemos que como está en todo este boom en cuanto a la política, en cuanto a su contexto, entonces en la primera fase podemos decir que pertenece tanto a la corriente vanguardista y al movimiento postmoderno. En cuanto al gobierno postmoderno, quiere decir que, denme un segundito, se me pasó la hojita. En cuanto al gobierno postmodernista, entonces su obra fue innovadora, fue creativa, pasa de ser tensa a oscura y también hacer esa reflexión. Está muy marcada pues, por ese pensamiento, obviamente, de la política, ante la injusticia, ante toda esa desigualdad que él está viviendo y pues a las guerras que está como tal en su momento. En la segunda fase, pues está muy cargado de ese sentimiento de expresividad. El autor utiliza ya un lenguaje más claro, más preciso. Sus versos ya fueron más profundos, más íntimos. Y pues, ¿a qué le escribía? Pues Pablo Neruda ya posteriormente en esta segunda fase, al amor, a la esperanza, a la existencia, a la vida, a la soledad, a la paz y pues obviamente como tal, pues a la política. Recordemos que está fuertemente influenciado por la política. Entonces aquí tenemos como tal un verso de él, tenemos un poema, entonces dice, el amor que se reparte en besos, lecho y pan, amor que puede ser eterno y puede ser fugaz, amor que quiere libertarse para volver a amar, amor divinizado, que se acerca, amor divinizado que se va. Entonces vemos un poco también de ese estilo que tiene como tal y que nos da Pablo Neruda. Bueno, ahora sí vamos a ver un videito, un fragmentico del video en el cual pues está como tal Pablo Neruda y la entrevista que le hace Gabriel García Márquez a él, en donde hablan precisamente de cómo los poetas a veces, los contemporáneos, se empiezan a alejar de esa realidad y no la expresan como tal en las poesías. Denme un segundo, empieza. Denme un segundo mientras empieza a cargar el videito. Entonces les voy comentando a qué se trata. Entonces aquí está como tal Pablo Neruda con Gabriel García Márquez, en el cual García Márquez le está haciendo una entrevista como tal a Pablo Neruda,
en la cual pues hablan un poco de que los poetas en la contemporaneidad pues se han olvidado un poco de lo épico, pero esto épico no tanto como las hazañas, sino también como los antepasados. Listo, les voy a volver a compartir porque hubo un problema con el videito. Ya se está viendo en pantalla como tal. Sí, Sí, se ve. Bueno. Actual, de la realidad viviente, y sobre todo el poeta de los últimos años, después del comienzo de este siglo, después de Mallarmé, de los poetas más herméticos. Pero yo he envidiado, yo, personalmente, la condición del novelista que tiene, de alguna manera o de otra, ese acceso directo al relato, a contar cosas que se ha abandonado en la poesía, que era una fuente de poesía cuando la poesía se llamaba, ya nunca más ha vuelto a tener ese apellido, poesía épica. Yo he tenido cierta tendencia a la poesía épica y he tenido siempre envidia de los novelistas que cuentan tantas cosas. Y si en algún escritor, y espero que me perdone todo el mundo y tú mismo de que estés aquí presente, se reúnen esa indagación o sumersión en la realidad viva y en la realidad mágica, uno de los novelistas que da el ejemplo en eso es Gabriel García Márquez, con quien estoy hablando en este momento. Bueno, fíjate, pero yo siento, no sé si es una cuestión de vocación o es un proceso de evolución que va uno sufriendo, pero yo tengo la tendencia verdaderamente a ir convirtiendo el relato, la novela, en poesía, casi en lo que estoy haciendo ahora y casi como una aspiración de mi trabajo, es el de encontrar más bien soluciones poéticas que soluciones narrativas. Ahora lo que no sé es a dónde nos va a conducir toda esta conversación porque es absolutamente falsa y hecha para la televisión, ¿verdad? No tan falsa como crees. Y yo en muchas épocas de mi vida, yo me fui convirtiendo en mi trabajo, en todo lo contrario, en buscar el modo de contar algo, de contar cuentos. Y yo no le temo por lo demás a ninguna experiencia en ese sentido, porque cuando pensé que la poesía, cuando más se odiaba a la poesía,
ya se odió a la poesía, épica, la poesía que contaba algo. Ya nadie trató de escribir como Homero el relato de un pueblo, ni como el Dante las luchas y las pasiones de gente que existían y que vivieron. Ya nadie lo quiso hacer más, y yo no le tuve miedo a eso, sin ser ni Homero ni Dante, pero también se odió la poesía didáctica, la que enseñaba algo. Yo me propuse hacerlo, que se enseñaran a hacer cosas con mi poesía. El que tú vayas siendo arrastrado por tu propio temperamento y por tus propios cambios hacia la poesía, y yo lo pueda hacer hacia la novelística, son partes del desarrollo de un escritor, porque hay que meterse en todos los rincones y hay que hacerlo todo como un reporter, como tú decías. Ahora, pues entonces yo creo que nosotros podemos llegar, tú como poeta y yo como novelista, y en general los poetas como poetas y los novelistas como novelistas, podemos llegar a una coexistencia pacífica. Un acuerdo. En el sentido de que los poetas sean cada vez más narradores y los novelistas seamos cada vez más poetas, y no vayamos a pelear por eso, sino que todos seamos muy amigos y nos pongamos tan contentos como estoy yo ahora cuando te han dado a ti el premio Nobel, nos pongamos tan contentos. Bueno, ya un poco aquí de un pequeño fragmento del video, pues Pablo Neruda precisamente le cuenta a Gabriel García Márquez que pues la poesía ha perdido un poco eso de lo épico, ¿cierto? En donde se cuenta algo, y que él trata precisamente de contrarrestar eso con sus poesías, de relatar algo de un pueblo, y que la importancia de esa poesía didáctica, de enseñar cosas a través precisamente de la poesía. Entonces, eh, los problemas de la poesía, pues decía que no se podían prescindir de la novela, es decir, de lo mismo que se contaba en la novela también se podía hablar en la poesía, y que el plato fuerte pues es la literatura, y que la poesía lo habla un poco Neruda, es como más íntimo, es esa comunicación secreta que hay entre el poeta, el alma, y que es una comunicación muy subjetiva, ¿cierto? Y entonces aquí pues los dos están halagando. Pablo Neruda dice que pues el poeta más grande del siglo XX, según él, es Gabriel García Márquez, y eso es lo que hablan ahí un poco, precisamente del abandono de esa poesía épica, de alejarse un poco de la realidad de los nuevos poetas. Ahora vamos con otro personaje importante que se propuso para los talleres para la semana 6 y 7. Como tal, pues tenemos a Octavio Paz. Él también es de gran relevancia en cuanto al boom latinoamericano. Primero, pues porque su poesía pues está cargada de toda esa belleza, de lo erótico, y habla un poco también del ser individual, de la relación que debe haber entre el tiempo y la soledad. Recordemos también que muchos de ellos eran de pronto exiliados, no estaban como tal con su familia. Entonces, por tanto, pues eso también repercute un poco en el estilo de cada uno de los poetas. Sus versos pues dan como esa margen de reflexión, y pues las imágenes visuales que utiliza también. Aquí vamos a ver como tal daticos importantes de Octavio Paz. Pues lo primero, pues nace en la Ciudad de México el 31 de marzo de 1914 y fallece en abril de 1998. Aparte de ser poeta, pues es ensayista, dramaturgo, y pues también hace parte de la política mexicana al convertirse en diplomático. Entonces, aquí importante destacar, incluye más de 20 poemarios en casi 30 libros de ensayos, 5 traducciones. Recordemos que si por algo se destacaba el boom latinoamericano, precisamente era porque sus autores tenían un reconocimiento a nivel mundial. Entonces, aquí pues vemos como tal
que una de sus obras también tiene muchísimas traducciones y pues puede estar posteriormente al nivel internacional cada uno de sus escritos. En 1990 obtiene el Premio Nobel también de la literatura. Aquí vamos a ver como tal un fragmento también de un videíto en el cual pues se habla desde el canal Televisa. Es una entrevista que hay con Jorge Luis Borges, recordemos el argentino que también lo hemos trabajado nosotros desde el modernismo, y a Octavio Paz, que es mexicano, en donde hablan precisamente de la poesía en nuestro tiempo y qué necesita el poeta para ello. Sí, ¿qué es lo típico de la poesía japonesa, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Esa poesía de instantes, Claro. de puros instantes. Pero claro, que en los puros instantes está todo el pasado y todo el porvenir también. Salvador, ¿tú piensas lo mismo? ¿Tú te has Bueno, en tus novelas se juega mucho con el tiempo y en tus cuentos? Bueno, sí, desde luego, yo creo que el tiempo es la dimensión fundamental del arte y que admite, naturalmente, como tú mismo lo has dicho y como lo prueba la obra de Borges mismo, que hay todo un sentido de la poesía que es conjetural, que se ocupa de las posibilidades que el tiempo mismo nos propone. Yo encuentro mucho este sentimiento en la poesía de Borges. Por otra parte, considero, ya visto el fenómeno de la poesía en el siglo XX o en nuestro tiempo, que, por ejemplo, un poeta eminentemente lírico, como es Ezra Pound, y como lo demuestra el último canto de sus 120 cantos, se ha ocupado del tiempo, introduciendo en un sentimiento épico este sentimiento lírico del instante, a través de todos los cantos en los que se ocupa fundamentalmente de la historia, que es la dimensión del tiempo en su retroceso, ¿verdad? Por eso yo creo que no es fácilmente escindible la noción de tiempo en la poesía como una expresión simplemente de lirismo, sino que también cabe la posibilidad de introducirla dentro de un sentimiento épico. Esto lo encuentro fundamentalmente expreso en la poesía de Ezra Pound. Sí, lo malo es que es una poesía, la épica en general nos presenta una idea clara del pasado, más o menos clara, y el mundo de Pound no es el mundo histórico tal como nos lo presentó la antigua poesía épica, sino más bien es el pasado de un erudito que además tiene ideas políticas equivocadas. Bueno, Sí. Dígame, Boris. No, yo pensé que sería mejor si eligiéramos un ejemplo de poesía, que no fuera un autor o un poema, que fuera, digamos, un verso, una línea, una metáfora, y luego ver si estamos de acuerdo en esa elección. Yo creo que conviene empezar por algo concreto, ¿no? Sí. Empezar por una línea y luego veremos si estamos de acuerdo en que esa línea es poética. De modo que yo empezaría por esta línea, cuyo autor no importa, y además no creo poder recordarlo en este momento, es muy breve y enseguida sabremos si nos ha tocado o no. Bueno, la línea es simplemente luna, espejo del tiempo. Bueno, yo siento eso como poético. Ahora querría saber si ustedes comparten ese sentimiento. Y Sí. creo que es fácil porque es un ejemplo muy breve. Estas 4 palabras. Claro. Podemos suprimir la luna es el espejo del tiempo. ¿Para qué? Luna, espejo del tiempo. Luna, espejo del tiempo. Y además se relaciona con lo que usted, Paz, dijo sobre el tiempo y su importancia esencial.
Ahora, ¿usted lo siente como poético o no? Yo lo siento no solamente, bueno, yo siento que es poético en el sentido más profundo, diríamos, de la expresión del adjetivo poético, en el sentido que por una parte Bueno, aquí vuelven a reiterar otros dos personajes. Estamos hablando de Jorge Luis Borges y Octavio Paz, al igual que Neruda con García Márquez, pues cuestionan un poco el poeta contemporáneo, porque pues ya no se remiten mucho a lo épico. ¿Qué quiere decir lo épico? Recordar el pasado, los textos antiguos. Recordemos que los textos antiguos como la Odisea, como la Biblia, precisamente estaban escritos en prosa y todos son poesía, pero no es como la poesía que pensamos ahorita, sino que no cuentan historias. Por ejemplo, de héroes que luchan contra lo divino, del imposible. Entonces, se ha enfocado en la poesía contemporánea, se ha enfocado más en los sentimientos y eso no está mal. Lo que está mal es que no cuentan nada, no hay más allá algo, ¿cierto? Y eso era un poco también de lo que hablaba como tal García Márquez en Neruda, y aquí pues lo reitera nuevamente Borges con Octavio Paz, esa preocupación por el sentimiento épico, y pues aquí como tal se hace precisamente una reflexión en cuanto al enigma del tiempo, emitiendo como tal pues a la poesía épica. Ahora sí, en cuanto a una pequeña contextualización que se hace de lo que vamos a encontrar nosotros en cuanto al taller propuesto para las semanas 6 y 7, pues sí es de gran relevancia hacer unas acotaciones. Aquí es importante hacer una aclaración y es que aquí voy a hacer aclaración en cuanto al taller como tal, pero ya posteriormente en nuestra clase dentro de 8 días, sí se va a dar, cada punto lo vamos a ir explicando como tal, cada uno de los textos para que tengamos mayor entendimiento. Aquí va a ser una explicación muy, muy general. Entonces, en el primer punto que tenemos propuesto para esta semana, nos dice que de acuerdo a la biografía de Pablo Neruda, realizar una línea del tiempo en la cual se evidencie la vida y obra del autor, tomar aspectos que consideremos más relevantes. Entonces, aquí pues yo pongo 3 fases que considero que son bien importantes que las tengamos en cuenta en nuestra línea del tiempo. La primera fase, pues el nacimiento y vida del autor, tener esos aspectos en cuenta, el que lo vamos a tener en cuanto a la biografía que se les suministró. Segundo, pues los hechos más relevantes y más importantes en la vida del autor, tener en cuenta, por ejemplo, el premio Nobel, si fue exiliado, por qué lo fue, su vida política también es de gran relevancia. Por último, pues las obras y el fallecimiento. Yo ya les explicaba un poco en la biografía, como que no se ahonda mucho en cuanto a el envenenamiento y todo ello, pero ya sabiendo, teniendo en cuenta la herramienta que tuvimos el día de hoy, pues que no lo descartemos y también lo pongamos en nuestra línea del tiempo. Aquí doy como tal un ejemplo de línea del tiempo. Acá tenemos la de Gabriel García Márquez. Entonces, si nos damos cuenta, pues ustedes ya han trabajado como tal línea del tiempo conmigo, pero sin embargo, pues voy a poner como tal aquí esto y es poner los años, poner fechas relevantes, no es poner toda la historia tampoco del autor, pero sí momentos muy importantes. Entonces aquí vemos un ejemplo de cómo yo puedo hacer línea del tiempo. En el segundo punto, a partir del poema El fuego de cada día de Octavio Paz, pues debemos definir los siguientes términos. Este poema es muy bonito porque pues en cada una de sus estrofas se va haciendo la definición tanto de poesía, de hombre y del lenguaje. Entonces, recordemos que es un verso, recordemos que es una estrofa. Entonces, estrofa es como ese conjunto de versos. Versos es cada uno de los renglones que encontramos acá. Aquí tomé como referencia
la primera estrofa, que contiene 6 versos, en la que dice cómo el aire hace y deshace sobre las páginas de la geología, sobre las mesas planetarias, sus invisibles edificios, el hombre. Entonces, primero, ahí tenemos ya la primera definición, y a partir de eso que nos está diciendo el autor, de su sentir, nosotros debemos inferir a partir de este poema. Entonces ya nos está diciendo para el autor qué es hombre. ¿Qué debemos hacer nosotros como tal? Hacer la definición que tiene ese autor con respecto a hombre. Es decir, él me está diciendo esto, yo lo tomo y hago una definición como tal de hombre. No es la definición que yo voy a hacer de hombre, sino la definición que está haciendo como tal el autor. Entonces, guiarnos de esto en cada una de las estrofas, reitero, está como tal una definición particular. La idea es que nosotros hagamos inferencia, es decir, saquemos de ese texto y demos cuál sería la definición que hace el autor como tal de cada uno de estos conceptos. En el tercer punto, volvemos a tomar a Juan Rulfo. Ya hemos venido trabajando varios cuentos de él. Si lo recordamos, es que somos muy pobres, nos han dado la tierra, y en esta oportunidad pues vamos a tener el cuento Diles que no me maten, del Llano en Llamas, en el cual vamos a realizar una ficha de lectura. Sé que ya la hemos trabajado tanto en clase, con nosotros talleres, pero pues sí es importante nuevamente reiterar cuál es la estructura de la ficha de lectura. Entonces es importante pues tener el nombre del cuento, que en esta oportunidad pues ya sabemos que es Diles que no me maten, el número de páginas, el nombre del autor, su editorial, el resumen del cuento, y lo más importante, la postura crítica que ustedes tienen frente al tema escogido. Entonces resulta que es que somos muy pobres, por ejemplo, la temática más relevante se hacía precisamente haciendo alusión a su título, la pobreza. Entonces yo voy a tomar como tema la pobreza, y a partir de ello voy a empezar a dialogar, a poner mi postura, mis puntos a favor, en contra, etcétera. Y pues eso es lo más relevante. A veces nos preocupamos más por llenar los datos que hacer nuestra postura crítica. Y acá sí es importante leerlos a ustedes. Hay gente que lo ha venido haciendo muy bien, en donde expone sus puntos y además los contrarresta con situaciones actuales. Entonces, hoy en día también podemos ver la pobreza en Colombia de esta manera, la corrupción, y también lo pueden poner en cuanto a la postura crítica, y eso se llama intertextualidad, es decir, también relacionarlo con otros textos o relacionarlo con una realidad. Y por último, nuestras conclusiones, que también son de gran relevancia tenerlas en cuenta. El cuarto punto, nosotros vamos a empezar a analizar los poemas. En esta oportunidad, un poema de Pablo Neruda, es un poquito extenso, habla de la promulgación de la ley del embudo, y aquí pues debemos elaborar 3 párrafos en los cuales hay que tener la siguiente información. Yo puse en los talleres como tal, si ustedes se dieron cuenta, la extensión de cada uno de los párrafos. ¿Esto por qué? Pues por cuando no se da como tal la extensión, nosotros hacemos algo muy corto, y no quiere decir que esté mal. Quiere decir, aquí no interesa la cantidad, sino la calidad de nuestros párrafos. Entonces, esto es para dar un poco mayor claridad en cuanto a nuestras ideas. Entonces, en ese primer párrafo, pues vamos a hacer la descripción del poema y lo que nosotros entendimos de él. Ay, profe, en ese poema como tal se tocan temas de Colombia, hace una denuncia de esto, y hago la descripción y como tal un argumento muy corto, porque pues en 8 renglones no vamos a alcanzar como a extendernos en todo eso que nos dice el poema. Ya en el segundo párrafo vamos a empezar a comparar el poema con la vida del autor, de Pablo Neruda. Entonces, como ya vimos aquí, pues no contamos a grandes rasgos la vida de Pablo Neruda, pero ustedes ya tienen como tal su biografía. Entonces, empezar a mirar cada uno de esos aspectos de la vida de Pablo Neruda, que fue exiliado, que pasó como tal en la dictadura de Pinochet, qué está pasando en Chile, ¿cierto? Entonces, contrarrestar
este poema, porque este poema tiene mucho de ese sentimiento político, entonces es hacer un buen análisis del poema y evidenciar cada una de esas características que veníamos hablando y pues posteriormente hacer esa comparación. No es necesario acá tener como tal esos aspectos y ponerlos en un cuadrito, pero sí a través del párrafo que se evidencie ya esa comparación con la vida del poeta. Ya en el tercer párrafo que vamos a tener, entonces ahí vamos a comparar con la política y el contexto del boom latinoamericano con el poema. Entonces lo que les venía hablando un poco. Entonces vamos a mirar precisamente en esa biografía, en todo lo que se ha dicho, lo vamos a contrarrestar con el comunismo, lo vamos a contrarrestar con lo que hablábamos de las dictaduras, de cómo era la persecución a los comunistas, las personas que tenían ideas de izquierda, qué estaba pasando precisamente con esas personas. Entonces aquí es importante que aparte de nosotros hacer la comparación, también evoquemos un poco ese contexto y nos remitamos a los talleres anteriores en los cuales podemos ver como tal las características y pues obviamente hacer una muy buena lectura de la biografía de Pablo Neruda, porque ahí vamos a encontrar características, vamos a encontrar aspectos muy importantes, los cuales vamos a poder comparar precisamente con esa política y pues con el boom latinoamericano. El poema tiene muchos tintes de política, como les reitero nuevamente, entonces sí hacer una buena lectura de todo ello. Bueno, en cuanto a las recomendaciones, entonces, primero, pues la organización de la información. Hemos estado muy juiciosos en cuanto a los talleres, en cuanto a la organización, pues seguí como el mismo proceso. Recordemos volver a retomar las rúbricas propuestas para el segundo periodo, en las cuales también se hablan aspectos como la ortografía. Entonces, antes de que enviemos un documento, acordémonos que hay flexibilidad en la entrega, son 2 semanas como tal. Recordemos que para este taller de semana 6 y 7, pues el plazo máximo que está como tal es el 22 de mayo, es decir, el otro viernes. Entonces, importante tener esos aspectos. El plagio, pues ya ustedes lo han encontrado como tal en el taller, tanto de internet como de los compañeros. Enviar como asunto el nombre, apellido y curso del estudiante, eso ya lo hemos venido trabajando. Documentos adjuntos en un solo archivo, aquí sí les voy a pedir pues que revisemos muy bien lo que estamos enviando, porque pues sí ha pasado que algunos estudiantes, pues como estamos pidiendo organizadores gráficos, infografías, entonces la infografía de pronto la trabajamos desde otro programa, el trabajo lo trabajamos, valga la redundancia, desde Word, entonces enviamos 2 archivos, pero en correos diferentes y pues se complica un poco la retroalimentación. Algo que me ha pasado mucho en cuanto al taller anterior, que respectaba a la semana 4 y 5, es en cuanto a que los estudiantes se han olvidado de pronto de adjuntar los archivos. Entonces, bien importante e interesante que antes de que enviemos nuestros documentos nos aseguremos que estamos enviando como tal todo adjunto y no se nos ha olvidado adjuntar alguna imagen. Igual, yo también estoy como en esa misma flexibilidad de que yo les aviso con tiempo a ustedes, ya he hecho como tal algunas retroalimentaciones. Entonces, importante estar atentos al correo electrónico. Yo envío como tal el porqué de la nota, el porqué de ello. Entonces, estar muy atentos a los correos electrónicos. Tengamos en cuenta tener un poco de paciencia, ya no todo se les va a poder retroalimentar al tiempo. Hasta ahora estoy recibiendo talleres de la semana 4 y 5, cuando ya iniciamos 5, 6 y 7. Entonces sí es bien importante que tengamos un poco de paciencia en cuanto a esto, porque sí se ha dado estudiantes que hasta ahora pues están como tal remitiendo sus correos electrónicos con los talleres. Entonces es importante tener en cuenta eso. La etiqueta, pues ya hablábamos de no escribir el buenos días, buenas noches, porque no sabemos en qué momento nos van a hacer la lectura de nuestro taller. Entonces simplemente buen día, docente, adjunto el taller de eso. Importante también poner el curso en el cual nosotros como tal estamos para poderles colaborar. Ahora sí pasamos como tal a las preguntas para que pues empecemos
como tal. Entonces los escucho, preguntas acerca del taller, preguntas acerca de lo que se ha venido hablando como tal, pues para nosotros es importante. La pregunta que ustedes tengan probablemente también la tenga otro compañero y pues estamos como tal también de una vez todos atendiendo a lo mismo y pues importante hacer eso de una vez antes de que nosotros empecemos a elaborar nuestro taller, porque pues sé que a la medida que nosotros lo vamos resolviendo es que empiezan como a emerger cada una de estas preguntas. Entonces sí es interesante escucharlos a ustedes, cómo nos ha ido con respecto a los talleres. Sé que hoy, el día de hoy como tal, no se ahondó como tal en el taller, simplemente fue de manera general que se explicó, pero ya en el posterior, es decir, dentro de 8 días ya vamos a hablar como tal y ahondar en aspectos del taller. Entonces sí me gustaría escucharlo. Churi dice que pide la palabra, entonces háblenos. Churi, estás diciendo que pides la palabra, entonces activa el micrófono y nos habla. Entonces, la persona que pues no quiera como activar su micrófono, entonces a través de el chat también podemos hacer las preguntas y yo los voy leyendo, ¿listo? Entonces no hay problemas. Churi, ¿tú ibas a hablar? Señora, buen día, profe. Qué pena, es que se me traba un poquito el celular. Sí, Profe, me surgió una duda. Como estamos hablando del realismo mágico en el pasado taller, ¿eso también aplicaría al género lírico? Bueno, algunos de los temas que se habla como tal en el realismo mágico también aplican en la lírica, es decir, en los poemas y las poesías de los autores como tal. Entonces, recordemos como tal esas características del realismo mágico en las cuales hablan de pronto de lo fantasioso, de la mitología. Recordemos que también Neruda hablaba un poco de lo épico, ¿cierto? Entonces, en cuanto a lo épico y en cuanto a la mitología, se puede hacer una combinación precisamente de hablar de ese pasado, hablar del presente, ¿cierto? Acordémonos también del tiempo en cual se manejaba el realismo mágico, de pronto hacer un flashback, es decir, remitirse a lo pasado, pero también ahondar desde lo presente. El realismo mágico también, valga la redundancia, también se habla desde esa realidad y en cuanto a la lírica también está ahondando en esos temas de la realidad. Si nosotros nos remitimos nuevamente como tal a la entrevista que hubo como tal de Pablo Neruda, de Octavio Paz, la última que vimos también de Borges, también hablaban de eso, que hoy en día el poeta pues se dedicaba como a transmitir esos sentimientos, a ahondar en eso que, en su sentir poético, pero pues se olvidaba un poco de hablar de esa realidad. Realidad que en la literatura y como tal en la lírica del boom latinoamericano, pues sí se evidencia como tal. Ya cuando ustedes empiecen a revisar el poema que se dejó de Pablo Neruda, van a encontrar que realmente hay como esos aspectos y que están muy marcados, por eso se escoge a estos dos personajes, porque son de gran relevancia y en cuanto a su sentir, en cuanto a lo que está pasando, ya nosotros vimos como tal el contexto, ¿cierto?, en el cual se desarrollaba y un poco de eso también se va a evidenciar en cuanto a la lírica y en cuanto al poema que se propuso para este taller. ¿Más preguntas? Profe, usted en clase nos había dicho que en 1900 algo ya se había acabado el género épico. Entonces, Ajá. ¿por qué se podría decir que, si no estoy mal, era Neruda, que es el que hablaba de poesía épica? Bueno, acordémonos que en la última entrevista que nosotros vimos, estaba hablando Borges, ¿cierto? Y estaba hablando con Octavio Paz, en donde decían precisamente, ponían en manifiesto el enigma del tiempo.
Y cuando hablaban del enigma del tiempo, hablaban preciso de eso, decían que esa importancia de que los poetas no se olvidaran de eso, que ellos intentaban hacer en sus poemas, traer alusión todo ello, que antes, si nosotros nos remitimos, como lo decía ahorita en explicación, a la Biblia, a otros textos, pues hablaban un poco de eso, de lo épico, del pasado, y que hoy en día un poco los poetas contemporáneos, porque esa era un poco como la controversia que se generaba allí con Borges y Octavio Paz, y era eso, que pues los poetas estaban olvidando un poco lo épico, y a eso es lo que hacen alusión, Chuy, y a los compañeros. No es que como tal estén diciendo que vuelva al género épico, sino que no olvidemos eso y que los poetas no olviden eso en cuanto a su escritura, en cuanto a la poesía. Entonces, sí llaman, hacen ese llamado y como esa invitación a los poetas a no olvidarse de eso, ¿cierto? A no olvidarse del pasado, a no olvidarse de todo eso que de alguna manera u otra comentan como los hechos históricos y lo que ha transcurrido, y que no es olvidarnos de ello y tenerlo también, mantenerlo, ir manteniendo eso a nivel cultural también en el presente. ¿Alguien más? ¿Preguntas? En este momento estamos como tal firmando asistencia, eso es importante, también poner nuestro curso. En el chat también podemos escribir si surgen preguntas. Hasta el momento pues no han escrito, entonces los escucho, chicos, y es importante. Profe, en el segundo punto también queda algo confundido. ¿Usted dijo que, o sea, el poema habla generalmente del hombre o lo tenemos que distinguir? Y al hablar de poesía, lenguaje, ¿a qué se quería referir? Bueno, entonces, como dice Claridad hace un momento, en el poema como tal están mencionados cada uno de los conceptos que yo propongo y se plantean para el taller. Es importante que nosotros hagamos revisión de ello. Yo decía, como tal, no está la definición. Él menciona el concepto, nosotros tenemos que inferir a partir del poema como tal, ¿qué entendemos de eso, cierto? Él no va a decir, el hombre es eso. Él como tal dice, bueno, el hombre, ¿cierto? Da como tal el concepto, pero no lo define. Entonces, ¿quién es el que va a discernir a partir de eso? Somos nosotros. A partir de eso que nos está diciendo como tal Neruda, Octavio Paz, perdón, es nosotros hacer la inferencia. ¿Qué es inferir? Pues, ¿qué entendemos que dice el autor acerca del hombre, del lenguaje y de la poesía? Acá nos dice, profe, ¿solo los géneros que habían en el boom era el lírico y el narrativo o hay más? Acordémonos que también está el género del ensayo, ya viene muy marcado, y pues también está el lírico y el narrativo. Como tal, esos son los que están en auge, no quiere decir que se desconozca el ensayo y otro tipo de géneros, pero sí eran los más marcados como tal en el boom latinoamericano. Acá dice, profe, en la ficha de lectura nos dice que coloquemos páginas que coloquemos páginas, hay que poner las páginas del link que nos sale, las páginas que hay que poner, las páginas del link. Y no entiendo, Sofía, ¿nos puedes comentar eso? Las páginas del link. Bueno, yo a ustedes como tal en el taller les puse el PDF en donde podemos encontrar el libro El Llano en Llamas, en el cual se han tomado los cuentos de Juan Rulfo. Entonces, importante tener en cuenta ese PDF también para de pronto finiquitar esos detalles que tenemos en nuestra ficha de lectura. Entonces, de pronto ella hace alusión a las páginas como tal que se ahonden. Entonces, sí, importante
que las tomemos como tal del libro Llano en Llamas, ya se deja como tal. Cuando el video también se cuelgue a YouTube, también se va a colgar como tal el enlace en el que podemos nosotros tener ese acercamiento al libro. Y acá dice, profe, ¿podrías volver a explicar el cuarto punto? Entonces, denme un segundo y vuelvo a compartir con ustedes. Ahí creo que ya está. En el cuarto punto, pues se hacía alusión a lo de los, como tal, los 3 párrafos que debemos elaborar. Entonces, a partir del poema de promulgación de la ley del embudo, pues es importante hacer 3 párrafos. Recordemos que el párrafo pues es ese conjunto, ¿cierto?, de renglones que tenemos. En el primer párrafo vamos a hacer la descripción del poema y lo que se entendió de este. Entonces, al hacer la lectura del poema, nosotros vamos a empezar a decir, ay, mira, ahí habla de pronto de esto, está haciendo una denuncia de ello. Eso va a ir en el primer párrafo. Cada párrafo mínimo va a tener una extensión de 8 renglones. Ya, si yo me quiero extender un poco, lo podemos hacer y ahondar más en el tema. En el segundo párrafo, pues es comparar el poema con la vida del autor de Pablo Neruda. Nosotros vamos a tener un punto a favor aquí, es que ya hemos realizado como tal una línea del tiempo y en la línea del tiempo ya vamos a tener aspectos relevantes del autor. Por tanto, ya es compararlo como tal con el poema y también hacer inferir a partir de ello. Ay, no, mire. Por ejemplo, en la vida del autor se hablaba de la persecución y en el poema yo lo puedo contrarrestar porque está hablando de esto y eso. Ya en el tercer párrafo me habla de comparar con la política y el contexto del boom latinoamericano en el poema. Entonces voy a hacer una buena lectura del poema y digo, ay, mire, estas partes tienen unos tintes de política, entonces yo los voy a poner. Profe, nos dice que coloquemos el número de páginas, entonces hay que colocarlos. Sí, si tú, ya como ustedes tienen el enlace como tal del libro de Llano en Llamas, ahí está como el número de páginas, ¿cierto? Del libro como tal. Entonces recordemos que nosotros siempre ponemos el número de páginas leídas sobre el número de páginas del libro. Entonces, por ejemplo, yo leí 30 páginas del Llano en Llamas, ¿cierto? Y ese era precisamente el cuento que me correspondía para este taller. Entonces, y el libro Llano en Llamas tiene 100 páginas. Entonces yo voy a poner 50 de 100, es decir, que he leído como tal 50 páginas de 100 de que tiene el libro. Entonces sí es importante que lo tengamos como tal en cuenta para la hora de la elaboración de nuestro ficha de lectura como tal. Entonces, todos esos datos ustedes ya lo van a tener como tal en cuanto a sus talleres en los enlaces que se les dejó. Sin embargo, pues recordemos que este video va a quedar colgado en YouTube. Ahí ustedes hagan todos los comentarios posibles. Todas las dudas que les vayan surgiendo, váyanlas haciendo a través del canal, porque pues ahí van a ir contestando y dentro de 8 días también nos vamos a ver para ahondar un poco más del taller. Ya vamos a desglosar más los textos, vamos a desglosar como tal los poemas. Chicos, no es más, yo voy a pasar a la siguiente clase para que se vayan preparando, que estén muy bien. Cualquier cosita, de verdad, no duden en comunicarse conmigo a través del correo electrónico. El institucional, ustedes ya lo conocen, entonces que estén muy bien, chicos, un fuerte abrazo y bendiciones. Yo los voy dejando, que estén muy bien.